Nosotros comenzamos a revisar las noticias más importantes de la jornada. Estos son los titulares. Vladimir Putin prolonga los días no laborables en Rusia hasta el 11 de mayo. En el país sigue subiendo el número de infectados con COVID-19, superando a China e Irán. La pandemia de coronavirus se cobra más de 211.000 vidas en todo el mundo. España y Francia revelan sus estrategias para salir del confinamiento tras registrar una reducción de casos. Estados Unidos está investigando la reacción de China tras la propagación del coronavirus. Trump sugiere que puede haber una sanción económica. Mientras tanto, el gigante asiático afirma que Washington intenta desviar la atención sobre su manejo de la crisis. Revisaremos la situación en varios países de América Latina. En medio de la emergencia se registran manifestaciones en Chile que terminaron con más de 60 detenidos. Mientras en México, el presidente aseguró que no hacen falta toques de queda para enfrentar la pandemia. Bienvenidos. Vladimir Putin prolonga los días no laborables en Rusia hasta el 11 de mayo. El país ha registrado más de 6.400 infectados con COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra total de los casos positivos ha superado los 93.000. Con estos datos, la nación se adelanta a Irán y se encuentra en octavo lugar en el mundo en cuanto al número de contagiados. María Rodríguez Aval está con nosotros en directo con toda la información. Hola María, cuéntanos sobre las medidas que anunció el presidente Vladimir Putin. Pues durante este último día en Rusia se han confirmado más de 6.400 nuevos casos de coronavirus, de los cuales un 40,7% no presenta síntomas clínicos, más de 850 muertos y más de 1 millar de personas dadas de alta. Estas cifras nos llevan a superar los 90.000 casos en toda Rusia, situándolo en el octavo país por número de contagios, mientras que unas 192.000 personas se encuentran bajo supervisión domiciliaria. Lejos estamos de superar esa pandemia que, según un virólogo ruso, sería en el momento en el que se registren menos de 100 infecciones al día. Más cifras, como por ejemplo también la realización de test, que están por encima de los 3 millones, y continúa la adecuación de centros sanitarios, y son muchos los profesionales del sector que arriesgan sus vidas, y por ello las autoridades han anunciado que el personal sanitario va a ser homenajeado con un monumento. El primer ministro ha solicitado un plan para ir contemplando una desescalada, y en comparecencia del presidente ruso se anuncia una extensión del aislamiento hasta el 12 de mayo y hasta el 5 de mayo, un periodo para recoger los posibles protocolos de cara a una desescalada. Hay que actuar con cautela y tomar medidas adelantadas, igual que hacíamos hasta ahora, y de ser necesario, tomar medidas drásticas para aumentar el número de camas hospitalarias en las provincias, en aquellos sitios donde puede no ser suficiente el número actual. Tenemos que tener en cuenta cualquier escenario. Bueno, y en esta nueva forma de vida los rusos han tenido que ir adaptándose, y se destaca, por ejemplo, la gran demanda que está teniendo en estos momentos la telemedicina, las especialidades de cardiología, ginecología o el departamento de alergias está teniendo una gran demanda. Y en otro orden de cosas, y sobre las acusaciones desde Europa de que Rusia y China esconden o escondieron información sobre la epidemia en sus países, el ministro de Relaciones Exteriores ruso dice esto. En cuanto a las declaraciones del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la desinformación que supuestamente difunden Rusia y China sobre lo que sucede con el coronavirus, bueno, para mí se hace no del todo correcto incluso comentarlo, porque no se nos ha presentado ni un solo hecho que confirme estas acusaciones. En realidad, no pedimos que nos proporcionen pruebas. Ya estamos acostumbrados a que nuestros colegas occidentales traten de encontrar, cada vez con más frecuencia, ciertos motivos que los unen en torno a las invenciones sobre la amenaza rusa o alguna otra. Y al mismo tiempo, Sergei Lavrov, junto con sus homólogos del BRICS, grupo que comprende China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, insisten que se deberían levantar las sanciones para que los países puedan cumplir con sus responsabilidades, en este caso principalmente sanitarias. Gracias, María, por la información. En medio de la pandemia aparecen héroes anónimos, personas que a pesar del riesgo de contraer el virus, deciden ayudar a los que los necesitan. Pablo Quiroga conversó con trabajadores sociales y voluntarios en Moscú.
En Rusia, en las zonas con aislamiento obligatorio, solo podemos salir a cosas que son muy necesarias. Por ejemplo, a la farmacia o también al supermercado, como yo. En el caso de los adultos mayores o las personas factores de riesgo, se les pide que permanezcan en sus hogares. La ayuda de los trabajadores sociales y también de los voluntarios cobra cada vez más importancia. Hoy voy a pasar a verle, como siempre. Por favor, dígame lo que necesita y se lo llevaré. Sí, por favor. Sí, voy anotando, listo. Kefir de un 1% de grasa. Kefir de un 1% de grasa. En Moscú hay cerca de 1,8 millones de mayores de 65 años. Alrededor del 20% son jubilados solteros que necesitan asistencia. Los trabajadores sociales cuentan que en estos tiempos complejos su apoyo físico es tan importante como el moral. Trabajamos en general con los jubilados. Suelen tener ansiedad y angustia. Nuestra tarea es apoyarlos, animarlos y calmarlos. Es muy importante que no haya pánico, que no haya caos. Nosotros, como pacificadores, hacemos algo por ellos y los apoyamos moralmente. Voluntarios Médicos es una organización de personas entre 19 y 25 años de edad. Son jóvenes con un fin altruista que han optado por participar en acciones socialmente responsables. Ya tenemos más de 7.000 voluntarios registrados en todo el país. Es muy importante para nosotros crear un margen de seguridad e infraestructura para que estemos preparados para cualquier desarrollo de la situación. Dentro de sus labores se encuentran las llamadas a los abuelos para brindarles compañía en estos difíciles momentos y además planean también dar apoyo psicológico y legal a la población de forma gratuita. El voluntariado es mi forma de vida. Es un placer ayudar a las personas y brindar generosidad. La pandemia del COVID-19 avanza por el mundo sin distinguir fronteras ni razas. Son momentos difíciles para todos, en donde sea a partir de la labor cotidiana, un trabajo o un voluntariado, se puede aportar con un granito de arena en un camino donde aún es largo. Pablo Quiroga, RT, Moscú. Los casos de contagios de coronavirus en todo el mundo ya son más de 3 millones, mientras que en el caso de los fallecidos, las cifras superan los 211.000. Es importante hablar de uno de los casos más graves que ha ocurrido en el mundo, en concreto en España. El gobierno presenta medidas para poner fin al confinamiento que lleva más de un mes luego de que se registrara una tendencia a la baja de los casos de los fallecidos. Tenemos un reporte a continuación. El día en el que España registra la cifra más baja de contagios desde que se declaró el estado de alarma, el gobierno tiene preparado anunciar un plan de desescalada tras el habitual Consejo de Ministros de los martes. Es el día quinto en el que se está dando más casos de personas curadas que de nuevos contagios. La cifra de fallecidos en las últimas 24 horas es de 301, una cifra que sigue siendo dramática, pero que está lejos de ese número de fallecidos que veíamos hace solo unas semanas, que superaba los 900 personas. En ese sentido, España, la crisis del coronavirus está remitiendo y el gobierno lo que quiere es llevar a cabo una desescalada que sea gradual, que sea paso a paso, que sea coordinada y que también sea asimétrica, es decir, que se vaya dando de manera diferente en los distintos puntos del país dependiendo de cómo haya impactado esta crisis del coronavirus. Hay dos aspectos importantes de esta comparecencia de Pedro Sánchez. Uno es cómo va a aliviar el confinamiento y por otro lado es cómo se van a ir reabriendo los sectores económicos del país. Hace solo una semana escuchábamos al Ejecutivo de Sánchez precisamente que la desescalada será en un periodo no corto de tiempo y sin embargo solo unos días después hemos visto cómo el gobierno de Sánchez de nuevo ha dado un giro en el guión establecido. Una situación que, dicen fuentes de Moncloa, aseguran que viene en cierta medida por cómo han ido tomando medidas los distintos países europeos. Hace solo 24 horas Italia
que en cierta medida ha sido un referente de esta crisis y de los pasos que teníamos que ir adoptando España, pues ha dicho que el 4 de mayo se reabre la construcción y el sector manufacturero, ya el 18 se reabren los museos y las bibliotecas y el 1 de junio será cuando de nuevo se abran los bares y los restaurantes. Sin duda el coronavirus está golpeando de una manera muy importante a la economía española. Hemos conocido los datos del desempleo de este trimestre. Recordemos que solo son semanas de impacto del coronavirus y sin embargo se han perdido más de 290.000 empleos en toda España después de 6 años consecutivos creando empleo. Una situación que la hemos visto este martes donde está golpeando a muchísimas personas ya. Hemos visto la larga cola de personas que estaban llegando a una parroquia aquí en Madrid pidiendo alimento ante la falta de empleo y de capacidad económica que empiezan a tener. Sin duda, por ahora, los más golpeados, como siempre ocurren, los más vulnerables. Y también en esta circunstancia está hablando la Organización Mundial de la Salud que hay que estar atentos a esa desescalada, que hay que recordar que la pandemia ni mucho menos ha acabado. Y en ese sentido, veíamos hace 72 horas cómo el gobierno ya abría la puerta a los menores que estuvieran al menos una hora en la calle, y ahí ha habido también una importante polémica acerca de si los españoles están actuando con responsabilidad o no. Una parte de la ciudadanía cree que lo está haciendo, sin embargo hay otros que están siendo más críticos y dicen que pueden estar tirando por tierra todo el esfuerzo de millones de españoles por unos cuantos que no están cumpliendo con el confinamiento. Estas son algunas de las imágenes que hemos visto en estas últimas 72 horas. Y desde Francia, el primer ministro presenta ante el Parlamento el plan de gobierno para la reapertura gradual del país. Eso sí, el alto cargo advirtió que no se levantará el confinamiento el 11 de mayo si los hospitalizados se mantienen a nivel de unos 3.000 por día. Entre las medidas estratégicas, los comercios minoristas no esenciales podrán reabrir. De igual manera, los ciudadanos podrán moverse sin restricciones en un área no mayor a 100 kilómetros de su domicilio. La nación registra casi 166.000 casos positivos y más de 23.000 decesos. Pese a un leve alivio en las cifras, las autoridades alertan de que el sistema sanitario se mantiene bajo presión. El gobierno de Austria, por su parte, anuncia que levantará las medidas del confinamiento para este 1 de mayo. Aseguran que los locales de gastronomía y hoteles podrán reabrir los días 5 y 29 de ese mismo mes, respectivamente. Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los comercios y el transporte, así como una distancia mínima de 1 metro en lugares públicos. Por otro lado, Alemania suma 138 fallecidos en la última jornada. Allí la pandemia también ha dejado miles de contagiados y decesos. De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Económicos, IFO, la economía del país puede contraerse más del 6% en el 2020 por la pandemia. Pekín acusa a Washington de mentir sobre la propagación del coronavirus. Añade que Estados Unidos solo tiene como objetivo eludir su responsabilidad por sus propias medidas insuficientes de prevención y control de la enfermedad. La declaración llega después de que Donald Trump volviera a arremeter contra China, destacando que el país no pudo contener el brote. El mandatario norteamericano añadió que su administración está considerando la posibilidad de hacer reclamos financieros a China en relación con la crisis sanitaria mundial.
Por otra parte, asegura que la situación en su nación está mejorando y que realizan más test que en cualquier otro país. No obstante, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia. Los casos positivos confirmados están cerca del 1.000.000, mientras que el número de fallecidos sobrepasa los 56.000. Pasamos a América Latina. Brasil, el país de la región con el número mayor de infectados y fallecidos, se ve sumergido en otro problema político, y es que la justicia ha ordenado una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro en base de las acusaciones del exministro de Justicia Sergio Moro. El presidente mexicano López Obrador, por su parte, destaca que su pueblo ha dado un ejemplo de disciplina a todo el mundo, por lo que no necesitan ni toques de queda ni otras prohibiciones. Nuestra corresponsal Paola Guzmán con todo el panorama de la región. ¿Qué tal, Paola? Cuéntanos qué noticias llegan desde la región. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Comenzando por México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su plan de reactivación económica ante esta crisis que se vive por el coronavirus es una oportunidad para demostrar que el modelo neoliberal no funciona, pues genera mucha pobreza, cosa que su gobierno no hará. Asimismo, volvió a decir que los mexicanos son un ejemplo para el mundo por ser lo suficientemente responsables para quedarse en casa, y que es por esto que no hace falta un gobierno autoritario con toque de queda u otras restricciones. Escuchemos. No hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toques de queda y prohibiciones. Por eso puse ayer en mi Face: democracia sí, autoritarismo no. En esta misma conferencia matutina también se encontraban las autoridades de la Secretaría de Salud y dijeron que los pacientes mexicanos están bien y que aún no existe evidencia de que el virus de COVID-19 genere inmunidad, pero que asumen que lo hará en el futuro. Además, según lo dicho por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el número de solicitantes de asilo en México cayó un 90% en el mes de abril, esto por las restricciones fronterizas que tiene Centroamérica para prevenir más contagios. Y pasando ahora a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera ha pedido a la oposición que se una para enfrentar la pandemia, pues lo que se requiere es un cambio de actitud de los líderes en estos tiempos difíciles. Además, en esta nación se llevó a cabo una manifestación el pasado lunes, por lo que hubieron 60 detenidos, más de 60 detenidos que infringieron las normas sanitarias. Los hechos ocurrieron en el sector de la plaza de Baquedano, en donde se reunieron cerca de 200 personas. Por su parte, en Brasil, otra crisis en medio de esta pandemia, que es la investigación del presidente Jair Bolsonaro. El Tribunal Federal ha comenzado una pesquisa que podría abrir una puerta hacia un juicio político. Todo esto se dio después de que el exministro Sergio Moro acusara al jefe del Ejecutivo de querer interferir en investigaciones policiales. Asimismo, Bolsonaro ya ha elegido al sucesor de Moro y será André de Almeida, un abogado y pastor evangélico. Y pasando a Bolivia, donde el gobierno ya está planteando regresar a las actividades y terminar con el confinamiento obligatorio que comenzó desde el pasado 25 de marzo y que, de acuerdo a los datos más recientes, esta nación ya cuenta con más de 1,000 casos confirmados de COVID-19 y más de 50 fallecidos. Gracias, Paola, por toda esa información. Ecuador es otro de los países de la región que sufre el azote de la pandemia. Se confirman más de 23.000 infectados, aunque muchos alertan que pudiera haber más. Los fallecidos rondan los 670. En las cárceles del país se han registrado varios casos y los reclusos exigen acciones del gobierno. Eso es lo que están viviendo todos los muchachos, es lo que están viviendo. Así les tienen viviendo, así que
pilas de autoridades, queremos libertad y las audiencias, y ahí está la gente que está ahí, la gente que necesita ayuda. Ellos son los que están con el coronavirus y ellos son del coronavirus, necesitan ayuda, no les atienden y no les dan. No hay ningún tipo de medicina para controlar el coronavirus. Una de las poblaciones más afectadas por la pandemia en América Latina ha sido la de los indígenas. Sus habituales escasos recursos y la falta de ayuda por parte de las instituciones estatales los sitúan en una situación muy vulnerable. Está con nosotros Fernando Terranova para ahondar en esta cuestión. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Cuéntanos. Sí, bueno, en América Latina coexisten más de 800 pueblos originarios y Naciones Unidas estima que en total son 45 millones los indígenas en la región, lo que representa pues un 8% de la población latinoamericana. Estamos hablando de un importante sector que sin embargo ha sido históricamente relegado, y la situación de la pandemia de coronavirus pues los pone en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Vamos a explorar cuáles son esos peligros que enfrentan en la región. Por ejemplo, en Colombia, la Organización Nacional Indígena de ese país advierte que habría más de 249.000 familias en riesgo, y Amnistía Internacional ha dicho que si el coronavirus no mata a los pueblos indígenas, pues sí lo hará el hambre si el Estado no actúa inmediatamente. De ahí que han llamado al gobierno de Iván Duque pues a poner atención a estos pueblos indígenas. En Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la más grande de indígenas en la región, con más de 1.800 comunidades, ha denunciado al gobierno de Martín Vizcarra y asimismo ha solicitado a organismos internacionales como la ONU y la OEA pues para que intervengan en la situación y de alguna manera intercedan en el asunto, porque denuncian que están siendo olvidados por las autoridades. Vámonos a Brasil, el país con más diversidad de pueblos indígenas, con más de 200 pueblos que hablan alrededor de 200 lenguas. También estamos hablando de un importante sector. Allí el principal líder indígena ha dicho pues que necesitan alimentos básicos, medicinas y demás insumos para enfrentar esta situación, y ha dicho que sin ayuda de estas cuestiones los pueblos indígenas de Brasil no van a ser capaces de lidiar con esta enfermedad, apuntando a que la pandemia azota a Brasil en momentos difíciles para los indígenas, pues se denuncia que desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder pues se han reducido algunos derechos y sobre todo la protección de los indígenas en Brasil. Vamos a Ecuador, tú lo decías hace un momento, uno de los países más afectados en la región y en el mundo. Allí la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, pues ha dicho que están vigilando justamente las entradas y salidas de personas de sus territorios para protegerse ellos mismos, y asimismo pues llaman a las autoridades a abastecerlos de productos, pues en algunas comunidades están escaseando, y de momento pues el Ministerio de Salud no ha visitado a las comunidades hasta ahora, al menos así lo denuncian desde esa organización, al tiempo que piden una mayor coordinación y transparencia en los fondos que se están destinando a la emergencia. Seguimos en Ecuador porque por si fuera poco hay comunidades que viven en las cercanías de la localidad amazónica de El Coca que siguen reclamando agua y alimentos tras ese derrame de crudo que se registró a inicios del mes de abril y que afectó a ríos de la zona como los ríos Napo y Coca. Entonces ellos piden pues que se mejoren las condiciones, sobre todo de acceso al agua en la zona, Fernando. Una grave situación de lo que ocurre en Ecuador, pero ¿qué está pasando en países como México y Bolivia, que tienen un importante número de personas que son indígenas? Claro, México y Bolivia están entre las naciones con mayor proporción. De hecho, en México alrededor de una cuarta parte de sus habitantes se identifica como indígena, y allí los pueblos están pidiendo que se respete sus propias medidas de seguridad. Esto porque, por ejemplo, en el estado de Guerrero, alrededor de un centenar de comunidades indígenas han establecido medidas de protección y de restricción de acceso a personas que son de otras partes, pues no, a personas que son ajenas a su organización. Ellos llaman a que se respete esto, que está contemplado incluso en la Constitución. Ahora, en Bolivia, los indígenas denuncian que no hay un protocolo a seguir. Ellos no tienen un protocolo para cuando haya casos de esta enfermedad. Los transportes de infectados serían a través de aire o por ríos, y si se lo quiere hacer por tierra, pues denuncian que no existe ambulancias ni un sistema adecuado
adecuado para atender a los enfermos. Asimismo, denuncian un desabastecimiento de agua y alimentos. En todo caso, pues estos son algunos de los puntos principales de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en la región. Hay que tener mucha atención con lo que pueda ocurrirles, Fernando. Gracias por toda esa información. Según el aliado en la defensa de los derechos indígenas, Omar Macedo, uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades autóctonas es el de la información. Señala que es necesario encontrar los canales adecuados para transmitir a estos colectivos las medidas requeridas para prevenir el contagio. Hay una disparidad, siempre la ha habido, y por lo tanto las consecuencias son más perniciosas. Siempre ha habido un difícil acceso a las instituciones médicas, a los medicamentos y al acceso a la información simplemente, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que depende, los mismos pueblos indígenas, por ejemplo en México lo han reconocido, que es algo que depende mucho del conocimiento científico y es algo es un conocimiento en el que no siempre recurren las comunidades. Hay que identificar cuáles son las vías de comunicación que sí son eficaces en la comunidad para transmitirles esa información que es vital ahorita, ¿no? Es decir, dar un panorama como todas las personas de todo el mundo ahorita necesitamos, es tener un panorama de cómo se comporta una pandemia, de qué, a la espera de qué estamos en todas las sociedades y los gobiernos de todo el mundo. Transmitir calma a través de la información como en algunos países sucede, como es el caso de México, que hay una información periódica sobre lo que se debe de hacer, evitar el contacto social, lavarse mucho las manos, cosa que eso también por supuesto se dificulta en las comunidades indígenas, pero es eso, es primero la información que puede transmitir cierta tranquilidad. No todas las imágenes impactantes que nos está dejando la pandemia son necesariamente negativas. A causa del confinamiento, con su consecuente reducción del tráfico y de las actividades industriales, lugares antes cubiertos por capas de contaminación ahora vuelven a ver el cielo azul. Les mostramos algunos casos. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con los titulares. Quédense con nosotros. ¿Qué es esta basura? Desde el año pasado, la cantidad de drogas confiscada aumentó cerca de un 490%. Me arrestaron porque creían que era de una pandilla. Sospechaban que traficaba con drogas. La mayoría de las presas están condenadas a penas muy largas. Se nos ocurrió este concurso para animarlas un poco. Estoy decidida a salir de aquí y a ganar el título de Miss Talavera Bruce. Esa noche unas 15 personas vinieron en sus autos. Nos pegaron por todas partes. Después agarraron a mi mujer y la metieron en un auto. En estas calles está prohibido el amor entre diferentes castas.
Algunos padres matan a sus hijos para mantener su reputación. Y cuando parece que no hay dónde esconderse, Ella es de los brahmanes y yo de los jatí. Les tenemos miedo a nuestras familias. Están muy enfadadas con nosotros. solo ellos están dispuestos a ayudar. Hola, los comandos. Todo lo que pudimos hacer